Imagina la selva más espesa y asfixiante del mundo. Un lugar donde la humedad te pesa en los pulmones, donde no hay un solo camino trazado. Sí, un lugar donde un paso en falso literal te puede costar la vida. Exacto. Ahora imaginen que en el centro exacto de ese infierno verde, rodeado de depredadores y de un aislamiento absoluto, hay un hombre mayor, sentado, leyendo tranquilamente una novela romántica. Suena loquísimo, ¿no? Totalmente. Bienvenidos de vuelta a DFC Books. Y oigan, antes de empezar, por favor, déjenos en la sección de comentarios cualquier petición de libros que quieran que analicemos. Nos encanta leer sus sugerencias. Sí, dejen ahí sus comentarios. Y bueno, hoy vamos a diseccionar una imagen que parece no tener sentido, y lo vamos a hacer con un experimento bastante inusual en nuestra inmersión profunda de hoy. Fíjate que sí, porque es un ejercicio de pura deducción. Digo, normalmente tomamos un texto, desmenuzamos sus capítulos, analizamos a los personajes desde adentro, Claro, lo clásico. pero hoy no. Hoy el análisis es un trabajo de detectives literarios. Vamos a intentar descifrar la esencia de un libro entero sin haber leído ni una sola de sus páginas. O sea, vamos a juzgar a un libro por su portada, literalmente. Literal. Vamos a examinar los paratextos, que para quienes no usan el término, es todo esto que envuelve a la historia, ¿no? El arte de la cubierta, la sinopsis en la contraportada, las frases promocionales y hasta los metadatos. Exacto. Y el sujeto de nuestra investigación de hoy es una obra del autor Luis Sepúlveda, que lleva un título, pues, bastante contradictorio. Sí, se llama El viejo que leía novelas de amor, o en su edición en inglés, The Old Man Who Read Love Stories. Y a ver, aunque suene a que estamos adivinando o jugando, la realidad es que la industria editorial no deja absolutamente nada al azar. Nada, cero. Cada elemento gráfico, cada palabra elegida para la contraportada e incluso el formato físico es una pista meticulosamente diseñada para programar las expectativas del cerebro de quien va a leer. Es como decodificar el ADN del libro antes de que empiece la historia. Justamente. Bueno, vamos a desglosar esto, porque quiero meterme de lleno en la primera pieza de evidencia. El choque visual de la portada es tremendo. Sí, es súper intenso. O sea, si analizamos la portada de la edición que estamos revisando, lo primero que te ataca es el color. No es un verde cualquiera, es un mar de tonos oscuros, densos. Como opresivos, diría yo. Ajá, casi opresivos. Hay hojas gigantescas, plantas exóticas que se amontonan unas sobre otras, crean unas sombras profundísimas que parece que esconden amenazas en cada esquina. Y fíjate que no hay cielo. Tampoco hay horizonte. Exacto. La sensación inmediata es la de mirar a través de una maleza impenetrable. La claustrofobia te pega al instante. Sientes que cualquiera podría perderse ahí. Y mira, la composición visual aquí hace un trabajo psicológico muy específico. Al eliminar la línea del horizonte y saturar el encuadre así con tanto follaje, el cerebro humano registra de inmediato un entorno que te traga. ¡Guau, sí! Es la representación visual de la pérdida de control. Digo, no hay civilización, no hay una ruta de escape. Estás a merced del entorno. Totalmente. Es la naturaleza en su estado más primitivo, operando bajo sus propias reglas y completamente indiferente a la presencia humana. Y justo ahí, en ese punto, es donde mi cerebro hace cortocircuito. Porque en medio de este follaje implacable, flotando en letras súper elegantes, está el título. El viejo que leía novelas de amor. Es un contraste brutal. Sí, y tengo que ser honesta, la primera vez que vi esto pensé que era una broma. O sea, suena a una comedia de enredos o a una excentricidad absurda. Claro, te saca de onda. Sí, porque a ver, ¿por qué introducir un concepto tan tierno, tan frágil y civilizado como leer novelas de amor en un entorno indomable que te quiere devorar? Lo fascinante de esto es que, aunque parece absurdo al principio, si lo analizas desde la teoría narrativa, es un ancla brillante. ¿A qué te refieres con un ancla? Pues mira, el romance como género literario es la estructura humana por excelencia. Las novelas de amor tienen reglas súper claras, ¿no? Hay un conflicto, hay emociones compartidas. Claro, el chico conoce a la chica de un malentendido. Exacto. Y usualmente hay una resolución donde la conexión humana triunfa. Es un entorno predecible y seguro. Ahora, contrasta eso con la selva, que es el caos absoluto, la impredecibilidad y la supervivencia cruda. A ver, déjame ver si entiendo.
¿Me estás diciendo que este título no es una ironía cómica, sino como un mecanismo de supervivencia psicológica para el personaje? Le diste al clavo. Es exactamente eso. Y sabemos que el entorno es real y amenazante, porque la reseña de Publishers Weekly en la contraportada nos sitúa geográficamente. Ah, claro. Menciona la exuberante selva de Ecuador. Así es, y la Amazonía ecuatoriana no es un jardín botánico para ir a pasear un domingo, es un ecosistema extremo. Si tienes a un hombre mayor viviendo ahí, leer historias de amor no es un pasatiempo frívolo. Es una necesidad. Sí, es probablemente la única manera de mantener intacta su humanidad frente a un entorno que, pues, te exige instintos animales para sobrevivir. ¡Guau! Es decir, ¿la lectura es su cordón umbilical con la empatía? Porque si lo piensas, la selva es depredación, humedad, estar en alerta, constante. Tienes que estar cuidándote de la espalda todo el tiempo. Exacto. Y leer requiere ocio, requiere que bajes la guardia, requiere sumergirte en las emociones de otras personas. Es un acto de vulnerabilidad total. Pero aquí me surge una duda sobre este protagonista invisible. Digo, basados en lo que nos dice la contraportada. Si necesita tanto esta conexión humana a través de los libros, ¿qué hace ahí metido? Esa es una gran pregunta. O sea, ¿huyó del mundo de los hombres para refugiarse en la maleza y luego se arrepintió? ¿O es que la lectura es su única vía de escape mental ante el aislamiento de la selva? Yo creo que esa es probablemente la tensión central sobre la que se construye el personaje. La naturaleza salvaje lo aísla físicamente, pero la literatura lo conecta emocionalmente. Hace todo el sentido del mundo. Sin embargo, la contraportada nos revela que este equilibrio solitario del viejo está a punto de romperse, y de una manera muy brutal. El entorno natural no es el único antagonista. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes y un poco oscuras, porque la misma reseña de Publishers Wiki que nos dio la ubicación nos presenta al elenco de personajes que irrumpen esta paz verde. Y no son personajes amigables, digamos. Para nada, no son los héroes típicos de una historia de amor, ni exploradores nobles. La sinopsis enumera literalmente a, y cito, buscadores de oro, gringos y aventureros de mala muerte. Que en la versión en inglés de la reseña usan un término súper específico. Dicen seedy adventures. Seedy Adventures, ¿sí? El uso de esa palabra seedy, o sea, de mala muerte, cambia toda la dinámica de lo que esperamos. No estamos hablando de científicos ni de biólogos idealistas. No, estamos hablando de oportunistas. Exacto. Gente sórdida, motivada por la avaricia, que probablemente está escapando de su propio pasado y que no tiene el menor respeto por el entorno al que está llegando. Pero a ver, voy a ser la abogada del diablo por un momento. ¿No es esa básicamente la historia de la civilización entera? Llegar a un lugar salvaje, establecerse y tratar de extraer algún valor. Pues sí, históricamente así ha sido. Entonces, ¿qué hace que estos tipos sean catalogados de inmediato como una fuerza destructiva y el viejo no? A fin de cuentas, ambos son humanos en medio de la selva. La diferencia radica en una sola palabra, en el verbo que la propia reseña utiliza para describir la llegada de estos tipos. ¿Cuál verbo? Dice que la selva es invadida por ellos. Utiliza la palabra invadir. Ah, claro. Invadir tiene una carga fuertísima. Sí, porque un anciano que lee novelas en una choza, pues se ha adaptado al entorno. Tiene una relación simbiótica o de muy bajo impacto con el ecosistema. Pero una invasión implica agresión. Implica forzar tu voluntad sobre un territorio sin pedir permiso a nadie. Exactamente. Y si conectamos esto con el panorama general de la historia de América Latina, y específicamente de la Amazonía, la llegada de buscadores de oro siempre ha sido sinónimo de cosas terribles. Deforestación masiva, contaminación de ríos con mercurio. Violencia contra las poblaciones indígenas, todo eso. Traen la peor parte de lo que llamamos civilización. Es una profanación del espacio, básicamente. Trato de visualizar el choque en mi cabeza. Tienes esta selva antiquísima, con sus propios ritmos, sus silencios, su peligro natural. Y tienes a este viejo leyendo en paz, respetando esas reglas. Ajá, integrado en el paisaje. Y de repente llega esta maquinaria humana motivada únicamente por la codicia. Para mí, la llegada de estos personajes a la selva es como si, a ver, imagínate un equipo de construcción súper ruidoso con taladros y excavadores. Ok, ya me los imagino. Y de la nada deciden demoler una pared e irrumpir de lleno en el silencio de una biblioteca antigua donde alguien está intentando leer tranquilamente.
Híjole, esa analogía de la maquinaria irrumpiendo en la biblioteca ilustra perfectamente el conflicto temático de los paratextos. Es el choque entre dos visiones del mundo completamente incompatibles. Totalmente incompatibles. Para los buscadores de oro, la selva no es un ser vivo ni un hogar, o sea, es un obstáculo que debe ser destruido para sacar recursos. Pero para el viejo, es su lugar de residencia. Y lo fascinante aquí es el cambio de roles, ¿no crees? Porque normalmente pensamos en la naturaleza como la fuerza salvaje y caótica. Sí, y en el ser humano como el portador del orden y la razón. Pero aquí es al revés. Los humanos que llegan son el caos desenfrenado, la destrucción brutal, y el único rastro de verdadera civilicidad es este anciano aferrado a un librito de romance. Es una inversión de arquetipos increíble. Lo es sin duda. Oigan, y haciendo una pausa rapidísima a la mitad de este audio, si les está gustando este nivel de análisis, por favor, no olviden suscribirse a DFC Books en su plataforma favorita para que no se pierdan nuestras futuras exploraciones literarias. Sí, suscríbanse, nos ayuda muchísimo. Bueno, regresando al tema. Con toda esta tensión épica que mencionamos, el choque de culturas, la fiebre del oro, la destrucción de la Amazonía, mi mente de inmediato asume que estamos frente a una epopeya monumental. Te imaginas un tabique de libro, ¿no? Sí, me imagino un bloque de papel pesadísimo, unas 600 páginas llenas de descripciones densas sobre la flora, la fauna y largos monólogos sobre la moralidad. Claro, el formato clásico de las novelas históricas o de aventuras. Exacto. Pero aquí es donde entra la tercera pieza de nuestro rompecabezas de detectives. Y es un detalle de los metadatos que te juro me dejó completamente descolocada. Ah, ¿te refieres al formato físico y la extensión de la obra? Sí, porque cuando revisas el registro técnico de publicación, la ficha revela que este libro tiene apenas 131 páginas. Es cortísimo. Minúsculo. Es prácticamente una novela corta. Y las reseñas lo confirman, pero usan adjetivos muy peculiares para describir cómo funciona esta brevedad. A ver, ¿qué dicen los críticos? Por ejemplo, una reseña la llama una parábola tensa, y Booklist dice textualmente que es tan simple en la superficie como una fábula. ¡Wow! Y esto es crucial para entender cómo opera el libro mecánicamente. La brevedad aquí no es una falta de desarrollo, es una decisión estilística súper deliberada de Sepúlveda. Pero espérame, tengo que cuestionar esto porque me hace un poco de ruido. ¿Cómo logras meter una invasión de mercenarios, un choque ambiental a gran escala y un estudio psicológico de un hombre solitario en 131 páginas? Suena a que no va a caber, ¿verdad? Exacto. Siento que el resultado podría ser un desastre apresurado, porque cuando pienso en una fábula, pienso en estructuras muy limpias. Ya sabes, la tortuga y la liebre. Sí, pocos personajes, una moraleja directa. Ajá, un conflicto lineal que te lleva a una lección masticable. Pero lo que acabamos de describir sobre los CD Adventurers suena ruidoso, caótico, lleno de violencia. Es un entorno muy complejo. Entonces, ¿cómo comprimes ese nivel de caos en una estructura simple y tensa, como dice Booklist? ¿No crees que se pierde la profundidad de los personajes si los reduces a arquetipos de fábula? Es una duda súper legítima, pero justo ahí está el secreto de por qué las reseñas alaban tanto este libro. Mira, en una novela tradicional de 600 páginas, el autor tendría que darnos el trasfondo psicológico del líder de los mineros. Claro, su infancia, sus traumas. Explicarnos cómo llegó el viejo a la selva paso a paso y echarnos 3 capítulos describiendo la botánica del lugar. Pero una fábula elimina toda esa grasa narrativa. Va directo al grano. Exacto. Los invasores no necesitan historias de fondo complejas porque funcionan como una fuerza de la naturaleza. Representan la codicia pura y dura. Ah, ya entiendo. Es decir, los despoja de sus matices individuales para que operen casi como un desastre natural. O sea, un huracán no tiene un arco de personajes, simplemente llega y arrasa. Me encanta cómo lo pones. Sí, tal cual. Y para compensar esa falta de descripción exhaustiva del entorno, la reseña de Publishers Weekly nos da otra clave importante. ¿Cuál es? Menciona que el autor tiene una, y cito, íntima familiaridad con la tierra y todas sus criaturas. Ah, eso cambia las cosas. Claro, porque cuando un escritor conoce las entrañas del lugar sobre el que escribe, no necesita 100 páginas para hacerte sentir el calor asfixiante de la selva. Le bastan un par de oraciones precisas sobre cómo zumba un insecto o a qué huele el lodo podrido.
Y esa autoridad permite que la economía de palabras funcione. El mundo se siente inmenso y real, pero el foco de la narrativa se mantiene afilado como un láser sobre el conflicto moral. Exactamente. La naturaleza de la fábula aterriza en un realismo que le da orden al caos. Así que la tensión de la que hablan las reseñas viene precisamente de esa falta de espacio para respirar. Te encierran en un formato corto con un conflicto gigante. Hace que la olla de presión explote mucho más rápido. Y eso nos lleva directo al último gran misterio de nuestro análisis paratextual. Si tenemos este formato de olla de presión, con personajes reducidos a fuerzas opuestas y un entorno implacable. ¿Cuál es el resultado emocional, no? Exacto. Esto plantea una pregunta importante sobre cómo se siente el lector al final. Y justo hacia allá iba con mi frase típica. Entonces, ¿qué significa todo esto? Porque cuando llegas a los adjetivos finales que usan los críticos, las piezas como que no encajan a primera vista. A ver, ¿qué adjetivos usan? El Sunday Telegraph describe el libro como algo elocuente y profundamente sentido. Booklist asegura que es profundamente resonante y repiten muchísimo la palabra conmovedora. ¿Y qué te genera conflicto de esas descripciones en particular? Pues que la historia de la deforestación y la extracción de recursos en América Latina no suele ser conmovedora. Suele generar rabia, ¿sabes? Sí, impotencia total. Impotencia, cinismo. Si me dices que voy a leer un libro sobre aventureros sórdidos destruyendo el Amazonas, yo me preparo mentalmente para una historia brutal y deprimente, de esas que te dejan el estómago revuelto y te sientes vacía. Te entiendo perfecto, es un tema pesado. Pero profundamente sentido evoca algo súper íntimo, algo cálido. ¿Cómo es que una novela sobre una invasión oportunista logra ser catalogada así? ¿Cómo aterriza en la empatía y en la calidez humana? Para entender ese mecanismo, tenemos que volver a la primera pista que discutimos al principio del programa. El título. El viejo que leía novelas de amor. Ese mero. El contrapeso a toda esta brutalidad, la razón por la que el libro no es un simple manifiesto deprimente sobre la destrucción ecológica, es el ancla emocional del personaje principal. Su vulnerabilidad. O sea, el hecho de que leas sobre el amor. Sí, pero hay que entender cómo funciona esa dinámica en la narrativa. O sea, si el protagonista fuera un guerrero de la selva que se enfrenta a los invasores con arco y flecha, tendríamos un thriller de acción, ¿no? Claro, al estilo Rambo. Ajá. Y si fuera un activista o un biólogo, tendríamos un drama político, pero tenemos a un anciano que lee romances. Su vulnerabilidad es absoluta. Está completamente desprotegido frente a lo que viene. Frente a la crudeza de los aventureros que solo ven el barro y el oro, y frente a la hostilidad de una naturaleza que mata por instinto, él elige una actividad que es inútil para la supervivencia física. Pero que es vital para su supervivencia espiritual. Exacto, equilibra la balanza. ¿Sabes? Para visualizar cómo funciona este impacto emocional, me imagino tratar de encender un fósforo en medio de un huracán categoría 5. Uy, está cañón. Sí. Para lograrlo, tendrías que ahuecar las manos, encorvar el cuerpo y proteger esa pequeña llama con tu propia vida. Porque si el viento la toca un segundo, se acabó, se apaga. Es una imagen superpotente. El huracán es la selva y la invasión de los buscadores de oro, ¿no? El aislamiento del viejo son sus manos ahuecadas tratando de proteger algo frágil. Y las novelas de amor son esa pequeña llama. Wow. Y el esfuerzo desesperado por mantener esa llama viva es lo que resulta tan desgarrador para los críticos. O sea, no es la llama en sí, es el contraste extremo entre la fragilidad del fuego y la violencia del viento. Es el equivalente literario a encontrar una flor perfecta en medio de una zona de guerra. Esa metáfora es súper precisa y le da al clavo a por qué funciona la novela. Es el contraste extremo lo que genera el impacto psicológico y hace que la emoción te golpee con tanta fuerza. Porque la oscuridad hace que la luz resalte más. Claro, ver algo delicado sobrevivir en un entorno diseñado para destruirlo es inherentemente conmovedor. La pureza de su acto de leer resalta aún más lo grotesco de la invasión de los mineros. Es la belleza de la estructura de parábola, supongo. Sí, toma una verdad universal sobre la resiliencia humana y la planta en un escenario de contrastes absolutos para que la lección nos llegue directo, sin distracciones. Híjole, es alucinante lo que una buena portada, un título, un par de reseñas y un simple conteo de páginas nos pueden revelar si hacemos las preguntas correctas. Sí,
Es mucha información codificada. Vamos a hacer un recuento rápido de esta autopsia literaria que acabamos de realizar para ir cerrando. Partimos de una portada que nos sumerge visual y psicológicamente en una selva asfixiante y primitiva. Ajá. Luego, la contraportada nos situó geográficamente en Ecuador y nos presentó la amenaza central, que no era solo la naturaleza, sino esta ola de invasores motivada por la codicia. Y luego descubrimos que todo este choque entre la avaricia extractiva y la contemplación pacífica del anciano está encapsulado en apenas 131 páginas. Funcionando con la precisión de una fábula, sin grasa extra. Exacto. Y finalmente, conectamos los puntos para entender que la profunda resonancia de la que hablan los críticos viene de ese acto hermoso y absurdo del viejo aferrándose a sus libros. Es una clase magistral de cómo empaquetar una obra, la verdad. Nos han contado la historia, nos han preparado emocionalmente y nos han advertido del conflicto antes de siquiera abrir la primera página. Definitivamente. Y bueno, para ir despidiendo nuestra exploración de hoy, creo que hay una reflexión final, un pensamiento provocador que vale la pena que dejemos sobre la mesa, para que nuestra audiencia le dé un par de vueltas por su cuenta. A ver, suéltalo. Estoy intrigada. Hemos hablado mucho de que leer estas novelas es una forma de mantener la cordura para este hombre, o de escapar del entorno. Pero, si analizamos la dinámica de poder entre la maquinaria destructiva de los invasores y el anciano, tal vez el acto de leer no sea solo un pasatiempo o un refugio. ¿A qué te refieres? Tal vez, en medio de esa barbarie impuesta por la codicia de los buscadores de oro, leer sobre el amor sea un acto consciente de rebelión silenciosa. Es la manera que tiene de preservar su humanidad y negarse a ser asimilado por la crueldad del entorno. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Y esto nos deja una incógnita fascinante que, la verdad, solo se resolvería leyendo el libro. ¿Qué tipo específico de historias de amor se necesitarían para sobrevivir emocionalmente en un lugar así? Oh, claro, eso cambia toda la perspectiva. Piénsalo un segundo. En un lugar tan hostil, necesitas leer historias de amor trágicas llenas de sufrimiento para sentir que el arte valida tu propia miseria. O necesitas desesperadamente historias de amor idílicas, cursis y perfectas, de esas que te ofrecen un contraste total y te recuerdan que existe la bondad en alguna parte del universo. Exactamente. El tipo de romance que este hombre consume dictaría por completo la naturaleza de su rebelión. Vaya concepto para quedarnos masticando. O sea, el romance no como una debilidad o cursilería, sino como el acto supremo de resistencia frente a la brutalidad del mundo. Así es. Me encanta. Es el tipo de preguntas que se te quedan dando vueltas en la cabeza mucho tiempo después de cerrar la tapa de un libro. O, como en nuestro caso de hoy, mucho tiempo después de simplemente mirar su portada y analizar sus bordes. Fue un gran ejercicio deductivo. Sin duda. A veces desentrañar los secretos que envuelven la cubierta de un libro es una aventura en sí misma. Muchísimas gracias a nuestra audiencia por habernos acompañado y por sintonizar DFC Books. Nos vemos en nuestro próximo análisis a fondo. Hasta la próxima.